Muy buenas a todos, soy Camilo Cairelo, muchas gracias por volver. En este primer video o segundo video de la serie de familias, vamos a comenzar modelando nuestra primer familia, que va a ser una familia de modelo libre de una categoría de no de sistema. Tenemos acá un proyecto bastante simple, ¿sí? Son 4 muros y un suelo. Algo que hay que decir acerca de las categorías o de las familias que pertenecen a categorías de modelo es que si bien se pueden crear a partir de cero, no lo puedo hacer con cualquier familia, ¿sí? Por ejemplo, estas que son muros o suelos son familias de sistema y por lo tanto no puedo crear un muro a partir de la nada. ¿Sí? Siempre para crear un muro tengo que partir de un muro ya existente. ¿Sí? Eso ahora se los voy a mostrar cuando ya tengamos una familia creada. Para poder crear una familia, lo que voy a hacer es, voy a venir a Archivo, Nueva, Familia. Y me va a abrir la ventana del navegador para poder elegir la plantilla a partir de la cual puedo crear o quiero crear mi familia. Voy a ir un paso hacia atrás y voy a las métricas. Y acá tengo varias opciones, ¿sí? Acá en todas estas que tienen extensión RFT son distintas plantillas que ya tienen cierta configuración creada para poder crear una familia. Tengo que tener en cuenta que puedo elegir cualquiera para poder crear cualquier familia siempre y cuando la plantilla que elija se corresponda con el tipo de categoría que quiero crear. Por ejemplo, si quiero crear una mesa, puedo elegir la plantilla de mobiliario o furniture, o también puedo elegir, por ejemplo, de un electrical fixture y crear una mesa a partir de esta plantilla, o un modelo genérico o una luminaria. Eso es indiferente, a Revit eso no le importa. Si es una categoría de modelo, puedo crearla a partir de una plantilla de modelo. Lo que no puedo hacer es crear una mesa a partir de una plantilla de una familia anotativa. ¿Sí? Si vengo a la parte de annotations, no puedo crear una mesa a partir de una etiqueta de puerta, por ejemplo. ¿Sí? Tengo que elegir, por ejemplo, casework. ¿Sí? A Revit eso no le va a importar. En este caso voy a elegir la plantilla de modelo genérico, le doy a abrir y se me va a abrir la ventana de familia o la interfaz de familias. Lo primero que puedo darme cuenta es que tengo estas dos líneas de color verde, que en realidad son planos. ¿Sí? Un poco más adelante vamos a hablar acerca de los planos, estos verdes punteados, se llaman planos de referencia. Vamos a ver para qué se pueden utilizar y cómo. ¿Sí? Pero por ahora no le vamos a dar mucha importancia. Lo otro que me puedo dar cuenta es que en la ribbon está bastante cambiada. ¿Sí? Por ejemplo, no tengo más la pestaña de arquitectura, estructura, sistemas, etcétera, como si lo tengo en mi proyecto. ¿Sí? Arquitectura, estructura, acero, sistemas, etcétera. De hecho, cuando estoy en la creación de una familia, lo que puedo hacer es crear objetos que me van a servir para modelar esa familia, pero no puedo crear objetos de proyecto. ¿Sí? Entonces tengo, por ejemplo, una extrusión, blend, revolve, sweep, etcétera. Vamos a ver algunas de estas opciones y cómo funcionan. La primera de ellas, Extrusion, lo que va a hacer es crear una extrusión a partir de una figura cerrada. ¿Sí? Cuando selecciono ese comando, me da las opciones para dibujar y de acá puedo crear la forma que quiera. ¿Sí? Si hago un rectángulo, cuando confirmo, esto lo que va a hacer es crear una extrusión de ese rectángulo que dibujé. ¿Sí? Con estos manejadores puedo modificar las dimensiones de forma bastante intuitiva o
más que intuitiva, aleatorio. Si quiero modificar esta forma, la puedo seleccionar y por acá tengo la opción de Edit Extrusion. Y esto lo que hace es, me vuelve a las líneas magenta, que si no lo saben, las líneas magenta se corresponden con el modo boceto. El modo boceto es la forma que tiene Revit de crear una forma a partir de la cual se va a generar un objeto. Esta figura, para poder crear la extrusión, tiene que cumplir algunas condiciones. Primero, tiene que ser una figura cerrada. Esto Revit no me lo va a aceptar. De hecho, si intento confirmar, me dice que las líneas tienen que estar en una figura cerrada. Lo que sí me va a aceptar es tener dos líneas cerradas. Cuando confirmo, lo que me va a generar es una figura con un agujero. De la misma forma, puedo seguir creando figuras cerradas en el interior, y esto lo que va a hacer es ir generándome huecos y formas llenas de forma sucesiva. Esto todo es un objeto solo. Si yo lo selecciono, puedo modificar la altura o las dimensiones de todo el objeto, no de cada una de estas figuras por separado. Otra cosa que no me lo va a aceptar Revit es tener esta situación, ¿sí? Líneas que se cruzan. Cuando confirmo o cuando intento confirmar, me dice que las líneas no se pueden intersectar. Entonces, estos cuatro las voy a eliminar. Y por último, lo otro que no me va a permitir Revit es tener dos líneas superpuestas una sobre la otra, ¿sí? A pesar de que acá la veo como una figura cerrada, cuando confirmo me va a decir que tengo algunas líneas que se están solapando. Incluso me las va a pintar de naranja. Me va a decir que acá tengo alguna línea solapada. Y lo que puedo hacer es seleccionar una de ellas y eliminarla. Eso es en cuanto a extrusión. La opción de blend o fundido en español, lo que me va a permitir es tener dos figuras y Revit va a unir esas dos figuras con un sólido. Entonces, por ejemplo, puedo tener en un extremo una figura rectangular, y si vengo acá tengo la opción de editar la parte superior, Edit Top, y lo que hago es una figura distinta. Si voy a la vista 3D, cuando confirmo, tengo esta figura. ¿Sí? En la base es rectangular y en la parte superior es un círculo. Corren las mismas indicaciones que para una extrusión, ¿no? No puedo tener figuras abiertas, etc. En tercer lugar, tengo la opción de revolución, Revolve, que lo que va a hacer es crear una figura a partir de la revolución de una figura cerrada alrededor de un eje. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una figura de este tipo, ¿sí? Un polígono. Puedo generar, esto también ocurre para la extrusión, no para el fundido, pero sí para la extrusión, puedo crear varias figuras a la vez. ¿Sí? Una vez que tengo toda la sección ya dibujada, puedo decirle, quiero seleccionar o quiero crear el eje alrededor del cual se va a girar esta sección para convertirse en un sólido. Entonces puedo, por ejemplo, decirle, mira, quiero que gires alrededor de esta línea. Cuando confirmo, este es el resultado. Cuando selecciono un elemento de revolución, puedo indicarle acá cuál es el ángulo que quiero que revolucione o que gire. Si le digo 45 grados, va a girar solamente 45 grados. ¿Sí? Puedo indicarle también el ángulo en el cual inicia. Por ejemplo, a menos 45 y que gire 45 grados. Vamos a
correr esto. La herramienta Sweep me va a permitir repetir una figura, que la voy a dibujar en sección, a lo largo de un recorrido. ¿Sí? Entonces, acá tengo las opciones para dibujar un recorrido o para seleccionar un recorrido que ya tenga creado. Como no tengo creado ninguno, lo que voy a hacer es dibujar el recorrido y me da las opciones de las herramientas de dibujo para poder crear ese recorrido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer esto así y luego algo así como esto. Cuando dibujo la primera línea del recorrido, me va a aparecer esta línea verde, que en realidad, si voy a la vista 3D, no es una línea, sino que es un plano. En ese plano se va a dibujar la sección que se va a repetir a lo largo de todo este recorrido. Entonces, cuando tengo el recorrido ya dibujado, confirmo con el tic verde y me va a dar la opción de seleccionar un perfil. Si ya lo tengo cargado en mi proyecto, no es este el caso. De cargar un perfil que ya tenga dibujado, tampoco va a ser el caso. O de seleccionar un perfil que ya tenga dibujado, que tampoco es el caso. Lo que voy a hacer es venir acá donde dice editar perfil y voy a dibujar con las mismas herramientas de dibujo cuál es la forma que quiero que se repita en todo el recorrido. Para esto voy a ir a una vista muy de frente a este plano o a esta cruz verde y acá dibujo lo que quiero que se repita. ¿Sí? Por ejemplo, quiero que sea una figura algo así. La figura esta tiene que ser cerrada, puede no ser única, ¿sí? Puede tener más de una figura. En este caso la voy a dejar así. Si se fijan, está dibujada exactamente sobre ese plano. Cuando confirmo, y otra vez, se va a crear el barrido o el sweep. ¿Sí? Esta figura que se va a repetir en todo el recorrido que se lo marqué. Vengo para acá. Por último, tengo la herramienta Sweep Blend, que va a hacer una mezcla entre el blend y el sweep. Es decir, va a repetir una figura a lo largo de un recorrido, pero esa figura va a ser variable. Va a tener una sección en un extremo y una sección distinta en el otro, con una pequeña trampa. Vamos a ver cuál es. Lo primero que me va a pedir, de la misma forma que con el sweep, es que dibuje el recorrido. Este recorrido, si bien acá no me lo indica en ningún lugar, tiene que ser una sola curva, que puede ser recta o no. ¿Sí? Tiene que ser una sola línea. O sea que no puedo hacer una figura de este tipo. Esto tiene 3 segmentos. Si se fijan, los planos están solamente en el primer segmento. ¿Sí? Acá es donde voy a dibujar la figura inicial y acá es donde voy a dibujar la figura final. Estos dos no me los va a tomar en cuenta. De hecho, si intento confirmar, me va a decir que no se permite más de una curva. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a dibujar con la spline, que va a ser una figura curva, pero va a ser un solo elemento. Cuando confirmo, puedo elegir primero el perfil 1, editar el perfil y dibujar. Como ven, esta cruz verde se resalta, esta queda medio gris. Y acá dibujo la figura que va a empezar el recorrido. Cuando confirmo, voy a donde dice seleccionar el perfil 2, editar perfil, y acá elijo cómo quiero que termine esta figura, que puede ser perfectamente con un polígono. Cuando confirmo y vuelvo a confirmar, se va a crear el Sweep Blend. Empieza con un círculo
y termina con, en este caso, un hexágono. Y en todo el recorrido se va generando esa figura. No es muy usado esta herramienta justamente por esa condición de que tiene que ser una sola curva. ¿Sí? Se puede utilizar con arcos, por ejemplo, pero al ser una sola curva es un poco restrictivo. Al menos es mi impresión. Estas son las herramientas que me van a permitir generar las familias. ¿Sí? Si voy a crear, tengo además esta opción que dice Void Forms, que en realidad tiene las mismas opciones, pero en lugar de crear sólidos va a crear figuras vacías. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál es la idea? Vamos a crear una forma muy simple, muy sencilla, que va a dar, que va a representar de una manera muy burda a una mesa. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es algo así. Voy a crear en la parte superior, voy a tener una extrusión que va a tener un espesor relativamente bajo o relativamente pequeño, y después 4 extrusiones más largas o mayores que van a representar las 4 patas. ¿Sí? Pero todo van a ser extrusiones. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a venir acá, crear una extrusión, dibujo la forma de la mesa, que va a ser rectangular, no importa. En este caso va a ser rectangular. Un poco más adelante vamos a ver algunas familias un poco más complejas con distintas variantes. Cuando la selecciono y voy al panel de propiedades, voy a cambiarle las unidades antes que nada, poner en centímetros con una posición decimal. Cuando selecciono la extrusión en las propiedades, tengo por ejemplo a qué altura quiero que empiece esa extrusión y a qué altura quiero que termine la extrusión. Si miro esto de frente, vamos a una vista frontal, puedo decir que quiero que esta mesa esté aproximadamente a 70 centímetros de altura, o vamos a ponerle 90, vamos a agregarle 20, que esté a 90 centímetros de altura y que tenga un espesor de 2 centímetros. ¿Cómo hago eso? Bueno, muy fácil. Selecciono la extrusión y en las opciones de extrusión, de inicio de extrusión y de final de extrusión, le voy a poner Extrusion Start a 90 y Extrusion End a 92. Estos dos se pueden ir. Esa sería una forma. Vamos a ver otras un poco más adelante que involucran planos de referencia, etc. Pero lo importante es que la tapa de mi mesa ya está creada. Si bien está flotando, está creada. Lo otro que voy a hacer es, en la vista de planta, crear las 4 patas. Crear extrusión. Voy a crear una pata que va a tener 8 por 8 es mucho. Vamos a darle 6 centímetros por 6 centímetros. Y a estas 4 líneas las voy a simetrizar hacia acá y esto simetrizar hacia abajo. Cuando confirmo y me voy a la vista 3D, tengo acá mis 4 patas. Si voy a la vista frontal, esto lo que puedo hacer es, con este triángulo, estirarlo hacia arriba y llevarlo hasta la parte de abajo de la tapa de la mesa. Si cierro el candado, lo que va a implicar es que si esta tapa de la mesa eventualmente baja o sube, las patas van a acompañar.
Esto lo que pasa ahora es que me queda desproporcional. ¿Sí? Entonces voy a editar la extrusión, estas dos líneas las voy a eliminar y esto lo voy a simetrizar y esto lo voy a simetrizar. Voy a cerrar acá y cierro acá. Voy a utilizar este comando que es trim extend, que lo que va a hacer es unirme dos líneas en un vértice. De esa forma me queda la mesa ya creada. Esto lo que tiene es dos objetos. Un objeto que va a ser la parte de la tapa y otro objeto que serían las patas de la mesa. Esta misma familia más adelante la vamos a ir modificando para hacerla muchísimo más compleja. ¿Sí? De hecho le vamos a poner parámetros de material, de visibilidad. La vamos a hacer una familia anidada al colocarle sillas y le vamos a colocar planos de referencia para poder modificarla desde el proyecto. Voy a guardar. Esto es súper importante, guardar la familia con algún nombre en particular, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, mesa. Y para poder llevármela a mi proyecto, voy a tener dos opciones. Una de ellas es, si voy al escritorio, tengo acá el comando mesa, puedo arrastrarla a mi proyecto, ¿sí? Y me queda ahí colocada la mesa. Esa sería una opción. Otra opción sería, vengo a la pestaña insertar, voy a cargar familia y voy a buscar la familia donde sea que esté guardada. Y a partir de ahí, si vengo a la pestaña arquitectura, en componente, puedo colocar todas las mesas que quiera. Y la última opción, voy a ir hacia atrás hasta cargar familia. La última opción, que en general es la más usada, cuando estoy dentro de la familia, vengo acá donde dice cargar en proyecto. Y esto lo que hace es, me carga la familia en el proyecto que tenga abierto. Y ahí queda la mesa ya colocada. ¿Por qué les digo que guardar la familia con un nombre es súper importante? Cuando selecciono la familia y voy a las propiedades, esta familia se va a llamar con el nombre que yo le haya puesto al momento de guardarlo. ¿Sí? Si no la guardo, por defecto se va a llamar familia 1 y al cargarla en mi proyecto, acá se va a llamar familia 1. ¿Cuál es el problema? Si hago eso con otra familia y la cargo en mi proyecto también con el mismo nombre, se va a sustituir. ¿Sí? De hecho, si creo otra familia, nueva familia, esto era un generic model, entonces vamos a English metric generic model y creo un objeto cualquiera. Vamos a hacer un cilindro. Este se llama familia 2, pero si lo guardo, vamos a crear una carpeta nueva y lo llamo también mesa y lo cargo en el proyecto, en mi proyecto 1, me va a decir que estoy tratando de cargar la familia mesa que ya existe en mi proyecto. Tienen el mismo nombre y me pregunta si la quiero sobreescribir. No me da otra opción, es o sobreescribir o cancelar. Si sobreescribo, mi mesa se va a convertir en el cilindro. Entonces, no puedo tener dos familias en mi proyecto que se llamen igual y que pertenezcan a la misma categoría, que en este caso es Generic Model. Eso es así en todo Revit y no lo voy a poder esquivar. Voy a cerrar esto. Este elemento es un modelo genérico, no es un mueble. Esto
significa que si el día de mañana quiero crear una planilla de cantidades de mobiliarios, esta mesa no va a aparecer en esa planilla. Entre muchas otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a visibilidad y gráficos y le digo a Revit que en esta vista no quiero ver los muebles, los furniture, esta mesa ni se va a enterar, porque esta mesa es un generic model. Si en visibilidad y gráficos apago la categoría generic model, en ese caso sí lo dejo de ver. Pero vamos a dejarla encendida. ¿Qué puedo hacer con esto? Esta mesa, que es un generic model, la quiero convertir en un mobiliario. Muy simple. Este icono, que se llama Family Categories en Parameters, me permite seleccionar a qué categoría quiero que pertenezca esta mesa. Y acá es donde cobra importancia las categorías de sistema. ¿Sí? Si se fijan, no tengo una categoría que sea Wall, no tengo una categoría que sea Roof y no tengo una categoría que sea Floor. ¿Por qué no tengo esas categorías? Porque esas son categorías de sistema y solamente se pueden crear dentro del proyecto. En este caso voy a seleccionar categoría Furniture, ok, cargar en el proyecto, se va a sobreescribir, le digo que sí y automáticamente desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque en esta vista tengo apagada la categoría de Furniture. Cuando la enciendo, aparece la mesa y al seleccionarla, ahora sí pertenece a la categoría correcta. Este es un primer acercamiento a la creación de familias. ¿Sí? En videos sucesivos vamos a ir complejizando esto cada vez más. La idea es que se vaya siguiendo y espero que les guste. Espero que les sirva y que lo disfruten.